¿Cómo es posible que alguien con 145.000 millones de dólares prefiera tomar un taxi a un jet privado? Desde el fundador de IKEA hasta el fundador de Zara. Hoy conocerás a los multimillonarios que viven como si no tuvieran un centavo, casas modestas, ropa común y desayunos de $1. Número 5. Ingvar Kamprad. Podría haber tenido cualquier cosa: chefs privados, trajes de diseñador, una casa con grifos de oro y un helipuerto. En cambio, eligió albóndigas de cafetería y chaquetas de segunda mano. Ingvar Kamprad, el fundador de IKEA, llegó a tener una fortuna de más de 40.000 millones de dólares. Sin embargo, apenas era visible. Conducía un Volvo 240 GL de 1993, un coche tan básico que incluso sus empleados le pidieron que cambiara a uno superior. Él se negó. No por tacaño, sino porque creía en dar ejemplo. No necesitaba un coche de lujo para sentirse poderoso. Para Kamprad, la verdadera influencia residía en la disciplina. Comía en las tiendas IKEA para probar la comida como un cliente habitual. ¿Su plato favorito? Albóndigas suecas con mermelada de arándanos rojos, que costaban menos de 5 euros. A veces reutilizaba bolsitas de té, vestía ropa de mercadillos y, cuando viajaba, reservaba hoteles económicos y volaba en clase turista, eligiendo asientos cerca de la parte trasera del avión. Cuando le preguntaban por qué vivía así, respondía: «La gente sabe que tengo dinero, ven que no necesito demostrarlo». Pero esto no era solo humildad, era obsesión. Kamprad creía que presumir de riqueza era una enfermedad. Temía que, en cuanto empezara a actuar como si fuera rico, el alma de la empresa se pudriera. En una ocasión, reprendió a un ejecutivo por pedir una segunda ronda de vino en la cena a expensas de IKEA, y en memorandos internos, recordó a su personal que apagara las luces al salir de una habitación para ahorrar energía y establecer un estándar. Les decía a los empleados que usaran ambas caras de una hoja de papel. Regañaba a los gerentes por gastar demasiado en sillas de oficina. Valoraba la simplicidad en todo, desde el diseño de producto hasta la cultura de oficina. En la sede de IKEA, los muebles eran famosamente sencillos. Las mesas de las salas de juntas se fabricaban con puertas colocadas sobre caballetes. Cuando IKEA finalmente alcanzó el éxito, no compró una mansión, se mudó a una modesta casa en Eppendorf, Suiza. Nada de muebles de diseño, ni suelos de mármol. Simplemente sencilla, barata y práctica. Pero esa no era toda la historia. Kamprad tenía secretos. Capas de fideicomisos offshore y paraísos fiscales que ocultaban miles de millones al público. En teoría vivía como un hombre pobre. En realidad, controlaba un imperio, discretamente, con cautela y siempre con frugalidad. Creó una compleja estructura de propiedad a través de una fundación con sede en Liechtenstein, llamada Stichting Inca Foundation. Aunque parecía una fundación benéfica, astutamente le permitió a Kamprad mantener el control de la marca IKEA a la vez que minimizaba los impuestos. No se trataba de avaricia, sino de control, de proteger la empresa de la venta, división o corrupción. Y a pesar de las críticas de las autoridades fiscales y la prensa, Kamprad se mantuvo firme. Creía que el futuro de IKEA estaba por encima de su reputación personal. Incluso en la cúspide de su poder, usaba un reloj de pulsera barato y viajaba en autobús. No porque no pudiera permitirse algo mejor, sino porque pensaba que no valía la pena. Creía que mantener los pies en la tierra lo mantenía alerta. Una vez dijo que la extravagancia era enemiga de la creatividad. Y para un hombre que vendía muebles asequibles a millones, esa creencia lo moldeó todo. Kamprad estuvo profundamente influenciado por su infancia durante los difíciles años económicos de Suecia. Su padre tenía una granja y el dinero siempre escaseaba. Ingvar empezó a vender cerillas puerta a puerta a los 5 años. Más tarde, añadió pescado, tarjetas navideñas y lápices a su negocio secundario, todo antes de cumplir 10 años. A los 17, lanzó IKEA, que lleva el nombre de sus iniciales y la granja familiar. Empezó vendiendo bolígrafos y portarretratos por correo. Los muebles llegaron después. ¿Pero los valores? Estaban ahí desde el principio. No solo quería parecer humilde, quería que su empresa lo reflejara. Por eso los catálogos de IKEA usaban fotografías básicas. Por eso las cafeterías de las tiendas servían albóndigas en lugar de caviar. No vendía fantasía, vendía funcionalidad. Y creía que el director ejecutivo debía ser el primero en seguir esa filosofía.
Su frugalidad no era solo una peculiaridad personal, se convirtió en la cultura de la marca. Incluso después de décadas de expansión global, Kamprad se negó a abrir tiendas en ubicaciones con alquileres altos. Las tiendas IKEA solían ubicarse en las afueras de las ciudades, donde el terreno era barato. Todo en el negocio resumaba eficiencia: cajas para armar, muebles autoensamblables, salas de exhibición estilo almacén. Y detrás de todo esto se escondía un hombre que creía que hacer sentir a la gente rica no significaba vender cosas caras. Significaba ofrecer soluciones inteligentes que realmente pudieran permitirse. Su personal lo respetaba, incluso le temía. Tenía una memoria legendaria, recordando a menudo los nombres de los empleados y los detalles de la tienda sin notas. Y visitaba IKEA sin previo aviso, recorriendo los pasillos disfrazado, comprobando si la tienda se mantenía fiel a su visión. Distaba mucho de ser perfecto. Kamprad admitió más tarde haber simpatizado con grupos pronazis en su juventud, un hecho que salió a la luz en los 90 y dañó brevemente su reputación. Pero se disculpó públicamente, calificándolo como el mayor error de su vida. Aún así, incluso sus críticos coincidieron en una cosa: ningún multimillonario en la historia moderna se aferró a la frugalidad con tanta intensidad. Falleció en 2018, a los 91 años, en un pequeño pueblo de Suecia, sin titulares sobre bóvedas de oro, sin ventas de propiedades récord, solo un legado de eficiencia, obsesión e impacto global. Pero Kamprad no fue el único multimillonario que rechazó el lujo. El siguiente regaló su fortuna y eligió vivir en un apartamento alquilado con solo un colchón en el suelo. Número 4. Chuck Feeney. Ganó miles de millones vendiendo licores, joyas y perfumes de lujo, todo libre de impuestos en todo el mundo. Pero mientras sus clientes compraban relojes y bolsos de diseñador, Chuck Feeney lo regaló todo discretamente. En su apogeo, Feeney tenía una fortuna de $8,000 millones, pero vivía como si estuviera en la ruina. Alquiló un pequeño apartamento, sin coche, sin lujos, solo un colchón en el suelo, un reloj de plástico en la muñeca y la costumbre de volar en clase turista, incluso cuando podía comprar el avión entero. No le importaba el estatus, odiaba el despilfarro. Si una habitación de hotel costaba más de $100 la noche, no se quedaba. Usaba gafas de $15 de un vendedor ambulante y compraba su ropa en percheros. Cuando daba entrevistas, lo cual era poco frecuente, minimizaba su éxito y se negaba a hablar de la fortuna que ya había despilfarrado. Y no era una fase pasajera. Durante más de 30 años, Chuck vivió en un secretismo casi absoluto, transfiriendo su dinero a una fundación privada y donándolo. Becas universitarias, hospitales, centros de investigación, programas de paz. Lo financió todo, pero sin pedir crédito. A través de la filantropía atlántica, donó más de $8,000 millones, financiando discretamente todo, desde sistemas de salud pública en Vietnam hasta iniciativas educativas en Sudáfrica. Cornell, Stanford, Yale, UC San Francisco, todas aceptaban donaciones de Feeney. Pero durante años, nadie supo siquiera quién estaba detrás de los cheques. Ocultaba su nombre de los edificios y firmaba los cheques en silencio. Ni siquiera sus amigos más cercanos sabían cuánto donaba. Porque para Feeney, la riqueza no era algo para exhibir, era algo para desprenderse. Creía que el dinero debía usarse en vida. Lo llamaba dar en vida. Y para él, eso no era solo filosofía, era urgencia. Quería ver el bien hecho en tiempo real, no después de su muerte. Pero la tensión surgió cuando la gente se enteró. No podían creer que alguien tan rico no tuviera mansión, ni yate, ni lujos acumulados. Incluso Forbes lo eliminó de la lista de multimillonarios, porque técnicamente ya no poseía nada. Y ese era el punto. Feeney había transferido toda su riqueza a su fundación años antes. Para cuando el mundo se dio cuenta, casi había desaparecido. Una vez dijo que solo se puede usar un par de pantalones a la vez, y cuando finalmente regaló lo que le quedaba de fortuna, sonrió. Decía sentirse más ligero, más libre. No solo rechazó la riqueza, sino que la abandonó por completo. Pasó sus últimos años en un modesto apartamento alquilado en San Francisco. Sin personal, sin extravagancias, solo paz. Y la tranquila satisfacción de saber que había cambiado el mundo sin pedir nada a cambio.
Creía que el dinero tenía que fluir, que debía fluir hacia los problemas, no acumularse en una bóveda. Esa creencia no solo cambió su forma de vida, cambió miles de vidas. Ayudó a construir un centro oncológico en Irlanda, apoyó las conversaciones de paz en Irlanda del Norte, mejoró la educación en comunidades estadounidenses desatendidas, silenciosamente, con constancia, sin aplausos. No estaba en la ruina, era libre. Cuando le preguntaron qué consejo les daría a otros multimillonarios, Finney no mencionó inversiones ni estrategia. Simplemente dijo, pruébenlo, les gustará. Pero el siguiente hombre no regaló su dinero, se quedó con cada dólar y aún elige vivir en una casa que compró hace más de 60 años. Número 3. Warren Buffett. Tiene una fortuna de más de 100.000 millones de dólares, y aún así vive en la misma casa que compró por $31.500. Sin portones, sin guardias, sin fuentes de mármol. Solo una tranquila casa en una esquina de Omaha, Nebraska. Warren Buffett no solo vive por debajo de sus posibilidades, sino que lo hace parecer fácil. Cada mañana conduce hasta McDonald's y solo gasta más de $3.17 si la bolsa pinta bien. Compra Coca-Cola al por mayor, no usa trajes a medida, usa un teléfono plegable, no usa yates de lujo, ni una lujosa isla privada, solo sus hábitos. Y el mismo Cadillac destartalado durante años. Pero la atención no reside en lo que posee, sino en lo que podría poseer. Buffett podría comprar países enteros. En cambio, recorta cupones. Una vez regañó a sus hijos por malgastar electricidad en casa. No deja que su familia viaje en el avión de la empresa porque lo considera indefendible. ¿Por qué? Porque para él, presumir es debilidad. Afirma que la felicidad no se trata de gastar, sino de tener el control. Y la verdadera obsesión de Warren Buffett no es el lujo, es el tiempo, la simplicidad y la visión a largo plazo. Una vez rechazó una cena en la mansión de un multimillonario solo para cenar con un amigo. Y cuando le preguntaron qué legado quería dejar, no dijo poder ni éxito. Dijo, quiero ser recordado como un maestro. Eso es lo que lo hace diferente. No es que pueda vivir sin ostentación, sino que quiere hacerlo. Enseña con el ejemplo, con moderación, mostrando al mundo que el dinero es una herramienta, no un trofeo. A Buffett nunca le importaron las apariencias, le importaba el impacto. Y la vida que construyó demuestra que no es necesario gastar mucho para ganar mucho. Pero hay un hombre que llevó las cosas aún más lejos. No solo vivió como si fuera pobre, era pobre. Y nadie sabía que en secreto era millonario, ni siquiera sus vecinos. Número 2. Ronald Read. Se ganaba la vida fregando pisos, trabajando en una gasolinera, usando las mismas camisas de franela, chaquetas remendadas y botas sujetas con cinta adhesiva. La gente pensaba que era solo un anciano tranquilo, viviendo una vida modesta en un pequeño pueblo de Vermont. Pero cuando Ronald Read murió, la verdad conmocionó a todos. Dejó $8 millones. Nadie lo vio venir, ni sus vecinos, ni su familia, ni siquiera el banco local. Porque Ronald nunca fingía ser rico. Coleccionaba monedas, conducía un coche de segunda mano, desayunaba todas las mañanas en el mismo restaurante, generalmente tostadas y café, nada más. ¿Y cómo lo hacía? Ahorraba cada dólar, cada propina. Vivió con menos de lo que ganaba durante décadas e invirtió lenta y discretamente en acciones sólidas y aburridas. Empresas como Procter & Gamble, JP Morgan Chase, Johnson & Johnson, nada de apuestas arriesgadas, solo un crecimiento paciente y silencioso. Y nunca presumía. Nunca gastaba a lo grande, simplemente veía crecer su dinero mientras cortaba el césped y leía el periódico todas las tardes. La verdadera tensión llegó tras su muerte, porque la gente empezó a preguntarse por qué un hombre con semejante riqueza no la disfrutaba. Y aquí está la respuesta, sí la disfrutaba. Para Ronald Read, la libertad era el verdadero lujo, libertad de deudas, libertad de estrés, libertad para dejar un legado significativo. Donó la mayor parte de su fortuna a un hospital y una biblioteca locales, lugares que, según él, daban a su pueblo un sentido de comunidad. Y cuando los periodistas le preguntaban por qué nunca gastaba su dinero, quienes lo conocían simplemente decían, no necesitaba mucho, ya tenía suficiente. Ronald no quería una casa más grande, quería un mundo mejor, sin focos, sin titulares, sin diseñadores,
Solo un hombre tranquilo que vivía como si no tuviera nada y lo dejaba todo atrás. Pero el próximo multimillonario no se parece en nada a Ronald. No ocultó su identidad. Simplemente se escondió del lujo, incluso mientras dirigía un imperio de la moda. Número 1. Amancio Ortega. Creó una de las marcas de moda más grandes del mundo y todavía usa la misma camisa de Zara de $25 todos los días. Nada de relojes de oro, ni autos llamativos, ni alfombras rojas. Amancio Ortega, el fundador de Zara, es uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna de más de $70 mil millones en su apogeo. Pero nunca se le vio entre multitudes. Almuerza en el mismo café cerca de su oficina, tranquilo, sencillo, familiar. Vive en un modesto apartamento en La Coruña, España. No es un palacio, ni un ático. Conduce un sencillo Audi sedán, sin chofer, sin guardaespaldas. ¿Y la ropa? Siempre sencilla, siempre Zara. Pero ¿qué hacía a Ortega realmente diferente? Era lo poco que ansiaba atención. Durante años, apenas hubo fotos suyas. Se saltaba los desfiles de moda, rechazaba entrevistas, se mantenía alejado de las revistas. No cortaba cintas ni desfilaba por alfombras rojas. No interpretaba al famoso CEO. Y sin embargo, su empresa, Inditex, propietaria de Zara, dominaba la moda mundial. Tiendas en más de 90 países, ventas de decenas de miles de millones y una cadena de suministro tan eficiente que se convirtió en un caso de estudio para las escuelas de negocios. Pero Ortega no buscaba los aplausos. Buscaba sistemas, eficiencia, perfección, tensión. Dirigía un imperio de la moda, pero rechazaba la idea misma de vestirse elegante. Era multimillonario en una industria construida sobre las apariencias, y no quería saber nada de eso. Algunos lo llamaban reservado, otros disciplinado. Pero para quienes trabajaban con él, el verdadero poder de Ortega residía en la constancia. No necesitaba los focos. Se adueñó del escenario desde las sombras. Empezó de la nada, hijo de un ferroviario. Abandonó la escuela a los 14 años. Confeccionó sus primeras camisas con sus propias manos. Las vendió puerta a puerta. Construyó una marca desde cero y nunca olvidó lo que se sentía ser invisible. Y quizás por eso permaneció invisible, incluso cuando podría haber exigido que todas las miradas se fijaran en él. En un mundo lleno de directores ejecutivos que ostentaban riqueza, Amancio Ortega destacó por lo que no hizo. Sin cadenas de oro, sin ego de diseñador. Solo un hombre que construyó un reino de la moda y discretamente siguió llevando su corona al revés. Nos vemos en el próximo video.